días. En primer lugar, permitirme presentarme. Soy Jorge Barranco y soy el CEO de Aliaxis Iberia, lo que significa que tengo responsabilidad sobre los mercados de España y Portugal. Una breve introducción sobre Aliaxis. Aliaxis es una multinacional de origen belga que está presente en los 5 continentes, en cerca de 30 países, con más de 100 fábricas y centros de distribución repartidos por todo el mundo, y somos un grupo industrial que nos dedicamos a la fabricación y distribución, sobre todo fabricación de productos y sistemas en plástico, en todas las familias de plástico, polietileno, polipropileno, PVC, etcétera, para distintos sectores de actividad: industria, infraestructura, construcción y agricultura. Aliaxis es un grupo que tiene una historia muy larga, es un grupo ya centenario, pero como Aliaxis como tal, con la marca Aliaxis y con la configuración que tiene actualmente, es relativamente nuevo, y desde hace aproximadamente 6 años se está viviendo un proceso de transformación muy profundo. Ese proceso de transformación hizo que hace 5 años yo me incorporase al grupo Aliaxis, porque mi propósito personal y profesional y el propósito de Aliaxis encajaban. ¿Por qué encajaban? Porque en ese proceso de transformación Aliaxis lo que buscaba y lo que necesitaba era un gestor del cambio. Y yo me considero a mí mismo personalmente un gestor del cambio, un promotor y un agente del cambio. ¿Por qué cuento todo esto? Porque tiene mucho que ver con la presentación que vamos a ver ahora y el caso que os vamos a contar. Porque el cambio en sí mismo no significa nada. La vida es cambio, pero el cambio tiene que tener un porqué. Ese porqué para mí es la evolución. La evolución, a diferencia del cambio, lo que significa, o para mí personalmente, es adaptación al contexto, adaptación buscando mejorar, buscando encontrar la mejor versión de nosotros mismos para no solo poder sobrevivir, sino sobresalir en los nuevos entornos cambiantes en los que vivimos. Para poder abordar la evolución con éxito hay una cuestión fundamental, que es asumir el reto como fuente de mejora. Y eso es lo que en Aliaxis estamos haciendo y lo que nos ha llevado a desarrollar este proyecto. Hay una frase de un americano, un ponente americano, que dice que todo en la vida es o bien una oportunidad que nos ayuda a crecer, o bien algo que bloquea ese crecimiento. ¿De qué depende que las cosas sean una oportunidad o un bloqueo? Depende de nuestra actitud. Y aquí enlazamos ya con el liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo no deja de ser otra cosa que la actitud con la que nosotros abordamos, en este caso, la gestión de las empresas, pero también cualquier aspecto de nuestra vida. Voy a entrar ya en materia, a empezar a contaros el caso de Aliaxis en España. Aliaxis, como os he dicho, es una compañía que está en pleno proceso de transformación. Nosotros queríamos que esa transformación fuese muy inclusiva y fuese además efectiva, para lo cual necesitábamos de la involucración de las personas. Necesitamos que las personas que trabajan en Aliaxis, y sobre todo los líderes, los gestores de la compañía en España, asumieran y aceptaran ese cambio. Decidimos y tuvimos claro desde el principio que para conseguir ese cambio lo primero que teníamos que hacer era un cambio de mentalidad, un cambio cultural en la empresa. Y la cultura, como una vez escuché una frase que me gusta mucho, es lo que las personas hacen cuando nadie les ve. Y nosotros lo que queríamos conseguir es que las personas que trabajan en Aliaxis, cuando nadie les mira, tengan un comportamiento adecuado, tengan la actitud correcta. Y para lograr ese liderazgo abordamos el proyecto con DPMC, de Dirección por Misiones, en el que lo que buscábamos era transformar la cultura de la compañía y a través de transformar el liderazgo de la compañía. Decidimos buscar, por tanto, ayuda externa y experta con DPM, y partimos de un elemento o de un axioma que aceptamos como válido, y es que las personas somos la huella que dejamos en nuestro entorno. ¿Qué quiero decir con esto?
Para nosotros es muy importante, como he dicho antes, que las personas asuman y acepten ese cambio como la única manera de poder abordar una transformación cultural de manera proactiva y efectiva e inclusiva. Y, por lo tanto, entendimos desde el primer momento que más allá de las motivaciones económicas, de las motivaciones de ambición de crecimiento profesional y de desarrollo de carrera en las compañías, al final hay algo mucho más esencial que todo eso que subyace en todas las personas, y es al fin una motivación por trascender, una motivación porque lo que hacemos importe, tener la sensación de que todos los días venimos a trabajar y lo que hacemos en nuestro puesto de trabajo, seamos un directivo o seamos un operario de la fábrica, importa, es reconocido y tiene una trascendencia. Entonces, a partir de eso, lo que decidimos es iniciar un proceso de autoconocimiento. Empezamos un proceso introspectivo, muy profundo, muy serio, incluso por momentos doloroso, también humilde y valiente, y decidimos entender quiénes somos y a partir de ahí también autoevaluarnos, autoevaluarnos con pensamiento crítico para decidir desde el punto de partida de reconocer quiénes somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, quiénes queremos ser en el futuro. Y eso nos llevó al siguiente punto. Nos llevó a darnos cuenta de que en esta compañía lo bueno era enemigo de lo mejor. Bueno, no solo en esta compañía, es algo que pasa en casi todas las compañías del mundo, pero Aliaxis en España y en todo el mundo, pero en España en particular, era una compañía líder, era una compañía que tenía un posicionamiento, digamos, premium, si queréis, con una cuota de mercado muy alta, y eso hizo que la organización viviera en una zona de confort, hizo que nos sintiéramos satisfechos con lo que estábamos haciendo y con lo que estábamos obteniendo. Pero esa situación nos impedía ser mejores, nos impedía alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. La conclusión a la que llegamos es que durante mucho tiempo estuvimos enfocados en tareas más que en objetivos y en desempeño. El liderazgo que había, porque esta compañía venía de una empresa familiar y todavía estaba la cultura de empresa familiar tradicional con un liderazgo muy jerárquico y basado en una sola persona, queríamos cambiar eso y pasar de ese liderazgo jerárquico y centrado en una persona a un liderazgo mucho más inclusivo, mucho más colaborativo y desarrollar el autoliderazgo en todas las personas de la compañía. Y por último, la compañía estaba muy centrada en el desarrollo y en la innovación de nuevos productos, lo que nos llevó a la posición que tenemos hoy en día y a lanzar al mercado productos muy exitosos y diferenciadores, pero habíamos perdido un poco el foco en el cliente y queríamos recuperar el foco en el cliente como manera de no solo seguir desarrollando productos, sino desarrollar una experiencia de cliente excelente. Por lo tanto, ya sabíamos dónde estábamos y decidimos pasar de ser una estructura rígida orientada a la tarea, sin visión de conjunto, sin responsabilidad sobre los resultados. Ojo con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que, como en casi todas las compañías, estábamos organizados por departamentos y, por lo tanto, cada departamento tenía una responsabilidad sobre sus resultados, pero faltaba esa visión de conjunto, faltaba esa responsabilidad sobre el resultado total y global de la compañía. Trabajábamos un poco en silos, si queréis, pero como muchas compañías les pasa hoy en día. Entonces, por lo tanto, decidimos que queríamos ser una empresa líquida, una empresa orientada al cliente, colaborativa, con objetivos muy transversales, donde todo el mundo fuera conocedor de los objetivos globales de la compañía y de los objetivos de otras áreas, con autoliderazgo, entendido, esto es muy importante, entendido como mi capacidad individual de influir en otros, de servir y de ayudar a otros, de contribuir en definitiva a los objetivos de la compañía e incluso a los míos personales. Y por supuesto con propósito. Sin propósito no se consigue nada. No somos, dice esta slide que no somos lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Efectivamente, esta es una, digamos, un mensaje que queremos que cale en la organización,
porque nuestros clientes y el mercado en general en cualquier compañía lo que espera es que nosotros les entreguemos los productos, los servicios, las tecnologías que vendemos, que prometemos. Nadie espera que si le vas a... Nosotros, bueno, pues fabricamos, aquí veis algunos ejemplos, válvulas, tuberías, accesorios. Nadie espera que si le vamos a vender una tubería para una determinada aplicación, esa tubería no cumpla con las condiciones estándar de mercado. Por supuesto. La diferencia, lo que realmente marca la diferencia no es qué haces, sino cómo lo haces, la experiencia de cliente. Aquí me gustaría remarcar que, por ejemplo, todos hemos estado en conferencias, hemos asistido a clases, a seminarios, donde aquellos seminarios, aquellas conferencias que nos han dejado huella no son realmente las que nos han contado algo muy distinto de otras cosas, sino es cómo nos lo han contado, es cómo el ponente, esa persona, desde un punto de vista emocional nos ha marcado. Eso, las emociones, son las que, en definitiva, determinan la experiencia que nosotros tenemos interactuando con otras personas. Con los clientes pasa lo mismo. Por eso nosotros hemos decidido que es muy importante no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y decidimos iniciar este viaje de desarrollar la transformación cultural partiendo de trabajar el liderazgo de las personas, de todas las personas de la organización, no solo de los que a veces mal entendido somos líderes, porque líderes pueden ser cualquiera, sino desarrollar esa capacidad de autoliderazgo y liderazgo. Primero me lidero a mí mismo y luego lideramos a otros, de manera transversal en toda la organización, como la mejor manera de contribuir a cumplir con nuestros objetivos. Ojo, no solo económicos, sino objetivos de todo tipo. Decidimos trabajar para ser una empresa líquida, con fluidez y transversalidad, donde muy importante cada persona aporte valor, donde cada persona sienta que colabora y que esa colaboración es entendida, aceptada y está aportando, y donde seamos conscientes, la palabra consciente es muy importante, de cómo influimos en el propósito general de la compañía. Las personas son el centro de todo, trabajamos para las personas. Cuando hablamos de personas no nos referimos solo a los empleados, nos referimos también a los clientes, a los proveedores, a los socios, a cualquier stakeholder con el que trabajamos o interactuamos. ¿Por qué? Porque las empresas no son los logos o los edificios o las marcas de los productos. Las empresas las componen personas. Nuestro foco está en que, empezando por nuestros empleados y siguiendo por nuestros clientes, vamos a pensar siempre en la persona que hay detrás de esa interacción comercial. No estamos pensando en un cliente corporativo, en una entidad legal, estamos pensando en Juan Pérez o Marimar Rodríguez, que están al otro lado del teléfono, de la pantalla o de un mostrador interactuando con nosotros. Y todo lo que hacemos gira en torno a las personas. Y por supuesto, bueno, pues dentro de ese propósito también está el considerarnos agente de cambio social. Nuestro propósito va más allá de los objetivos económicos y corporativos, que obviamente los tenemos, por supuesto, no somos una ONG, pero nos hemos marcado objetivos muy ambiciosos, objetivos de responsabilidad social corporativa, objetivos de sostenibilidad, donde estamos haciendo inversiones para contribuir al cambio social y hacer un mundo más sostenible. Pero al final decidimos materializar o definir ese propósito que no nos inventamos, sino que encontramos en proporcionar la mejor experiencia de cliente del sector. ¿Por qué esto? Porque el proporcionar la mejor experiencia de cliente del sector, no del sector, sino proporcionar la mejor experiencia de cliente es algo que nos, como decía al principio, nos va a hacer mejores, nos va a hacer alcanzar nuestra mejor versión, no solo como empresa, sino como personas, entendiendo que el cliente también son personas. Bueno, aquí hay una slide donde trata de explicar cuál es el flujo de esa experiencia de cliente y qué es lo que nos aporta, pero yo creo que lo mejor es que os ponga un caso real, casos muy sencillos.
que no tienen que ver con nosotros. Mira, os voy a contar una experiencia personal que viví hace relativamente poco tiempo. Estando yo fuera de mi casa, de viaje, con mi familia, una de mis hijas sufrió un problema médico pequeño, no tenía excesiva gravedad, pero había que atenderlo. Eran las 7 de la tarde y bueno, pues estábamos fuera de nuestro entorno. Tuvimos que localizar bueno, pues una clínica, un médico donde la atendiesen a esas horas. Empezamos a buscar por internet, que hoy en día gracias a eso facilita mucho las cosas, y llamamos a un sitio por teléfono. Llamamos a varios sitios. Lo que hizo la diferencia en cualquiera de estos sitios, cualquiera de estas clínicas, nos hubieran atendido y seguramente, como os he dicho, no era un problema grave y lo hubieran resuelto. Pero os voy a hablar de Isabel, que fue la persona que nos cogió el teléfono en una de esas clínicas. Esa persona entendió nuestra situación, estamos fuera de casa, a las 7 de la tarde, pues a punto de cerrar casi todos los sitios, bueno, necesitábamos resolver el problema. Empatizó con nosotros, nos escuchó, nos trató con una amabilidad, bueno, que diría más que con amabilidad, con cariño. Bueno, pues al final fuimos a esa clínica, nos resolvieron el problema, pero yo hoy de lo que me acuerdo no es de que nos hayan resuelto el problema, porque era lo que esperaba en cualquier clínica a la que hubiera ido, lo hubieran resuelto. Estoy hablando de un problema, digamos, pequeño, ¿no? No era un problema de vida o muerte, gracias a Dios. Pero yo me acuerdo de Isabel y mi hija también se acuerda de Isabel porque nos trató con una amabilidad y con un cariño que si yo algún día en esa ciudad donde me sucedió eso volviese a tener un problema, es dar por seguro que volvería a llamar a esa clínica, pero no a esa clínica, volvería a llamar a Isabel. Eso es experiencia de cliente, eso es poner a las personas en el centro de todo y eso es lo que nosotros buscamos. Buscamos personas que dentro de su propósito personal sepan aunarlo, profesional, sepan aunarlo con su propósito personal, que tengan esa capacidad de liderazgo, de empatizar, de ver más allá, de trabajar transversalmente, vocación de servicio, etcétera, etcétera. Y ahora Mabel os contará más en detalle, a mí me ha tocado la parte de alto nivel, de haceros la introducción, pero Mabel os contará en detalle en qué ha consistido todo este viaje y el proyecto concreto con DPMC, donde os explicaremos qué es lo que hemos hecho y seguimos haciendo, porque esto es un proyecto vivo que va a durar mucho tiempo y que no acaba nunca. Pero realmente donde estamos ahora es el viaje. Hemos empezado siendo una empresa familiar, con un estilo de liderazgo muy jerárquico, muy tradicional, ni bueno ni malo, es el que era y que por supuesto llevó a esta compañía a la posición, después de 50 años, a la posición que tiene hoy en España. Pero queríamos cambiar eso a una compañía centrada en la mejor experiencia de cliente, como propósito corporativo, y eso unirlo con los propósitos individuales y personales de cada una de las personas que trabajan aquí, que esas personas sintieran que lo que hacen es importante y que contribuyen a ese propósito corporativo y además les proporciona una satisfacción personal, ¿no? Por eso decidimos buscar un cambio cultural en la organización, un cambio cultural que implicaba cambiar la mentalidad, cambiar el estilo de liderazgo, buscando un liderazgo colaborativo, transversal, fluido, con vocación de servicio. Para eso no nos queda más remedio que centrarnos en las personas, es decir, podemos invertir en tecnología, podemos hacer reingeniería de procesos, por cierto, lo estamos haciendo todo eso, pero todo eso no serviría de nada si no pusiésemos a las personas en el centro de todo, y es lo que estamos haciendo, poner a las personas. Sin tecnología y con procesos, digamos, básicos, teniendo personas como Isabel, la que os he contado antes, las cosas fluirían y funcionarían y conseguiríamos incluso trascender dejando una huella en los demás. Si además enriquecemos esos procesos, esas inversiones en tecnología con este perfil de personas, por supuesto que daremos la mejor versión de nosotros mismos como personas y como empresa. Y por último, pues algún día estamos en ese viaje, poco a poco estamos haciendo mejoras, conseguiremos ser una empresa líquida, una empresa generosa y una empresa colaboradora, no solo de puertas hacia adentro, sino también de puertas hacia afuera. Bueno, espero que esta presentación, que ha sido muy a alto nivel, pero lo que quería transmitiros es una declaración de intenciones, una declaración de
por qué hacemos las cosas, por qué estamos aquí y qué es lo que realmente nos importa. Y ahora Mabel os contará en mucho más detalle el viaje ya del proyecto de Dirección por Misiones que hemos abordado con la ayuda de PMC. Muchas gracias.